Hola, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente aquí con el viaje, a tener un estudio, un repaso o un diálogo sobre la lección de escuela sabática. Un gusto estar contigo nuevamente, Pastor. Gracias igualmente, Miguel. Qué bueno encontrarnos aquí en esta lección número 3, titulada La luz brilla en la oscuridad. Estamos dentro de un trimestre en el contexto del gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Y bueno, ahora hablar acerca de esta luz brillando en la oscuridad, una lección de contrastes y que nos va a permitir poder dialogar sobre distintos aspectos que esperamos sean de utilidad para el diálogo y reflexión el sábado en el repaso de la lección de escuela sabática. ¿Qué les parece si para iniciar inclinamos el rostro y hacemos una oración? Nuestro Padre Celestial, Señor, al momento de abrir tu palabra, al momento de abrir la lección, pedimos que podamos escuchar tu voz y que el diálogo que se tenga sea de acuerdo a tu voluntad para poder entender mejor lo que se va a estudiar y se ha estudiado esta semana. En tu nombre lo pedimos, agradecemos. Amén. Amén. Perfecto. Para los que nos ven por primera vez, aquí está el Pastor Miguel Patiño y el Pastor Miguel Patiño con ustedes. Pues vamos a tener un diálogo sobre esta lección. No es un repaso, sino es un tipo material auxiliar para todos ustedes que vayan a ser parte de una lección de escuela, de un repaso de la lección de escuela sabática o que tengan que enseñar. Entonces vamos a ver en 4 puntos o menos, en 30 minutos o menos, lo que esta semana nos tiene para dar. Y ¿puedes darnos el título de la lección 3, por favor, Pastor? Claro, de hecho, Miguel, hay ocasiones en que se acercan y me dicen, Pastor, ¿qué puntos importantes considera que se deben mencionar Mm. en el repaso de esta semana? Y entonces lo que procuramos hacer en este canal es justamente resaltar tres o cuatro o cinco de los temas que más sobresalen de la lección, de tal forma que usted pueda seguir el repaso en su clase o dialogar con aquellos con quienes estudia, no yendo día por día, sino enfatizando aquellos asuntos que no debieran de ser pasados por alto. Así que en el título de esta semana, La luz brilla en la oscuridad, es que dentro de este marco vamos a resaltar aquellos asuntos que consideramos fundamentales de lo que el autor de la lección intenta desarrollar y lo que creemos que será de utilidad para sus iglesias y en el contexto de su clase de escuela sabática. Así es, así que vamos con el primer punto que tenemos, transigencia, es el título del primer punto que tenemos. Esto se ve desde el día sábado y lunes, sábado y domingo conectados, y es una palabra que puede tener una connotación tanto positiva como negativa. Por ejemplo, Claro. en el ámbito en un contexto matrimonial, el ser transigente y tener esa oportunidad de ceder es algo positivo. Y es algo que, de hecho, a las nuevas parejas que van en sus reuniones prematrimoniales les dicen, bueno, tienen que ceder a veces y juntarse en el medio. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista del contexto del gran conflicto, ahí no, hay es algo completamente diferente. ¿No lo crees? Estoy de acuerdo contigo, Miguel, porque incluso llegamos a utilizar la expresión o la frase no seas intransigente, que es una manera de decir, vamos, entra en un diálogo en el cual puede haber ida y vuelta. En el contexto del gran conflicto resulta sumamente importante porque la palabra de Dios nos da pautas en las cuales nosotros no podemos transigir, es decir, no podemos ceder, no podemos negociar, porque al momento en que comenzamos a negociar estos aspectos de la palabra de Dios, entonces la pureza del Evangelio o la identidad del cristianismo se diluye y deja de ser ese cristianismo, deja de estar bajo los parámetros establecidos por Dios. Vaya, no quiero dejar pasar la oportunidad, Miguel, para recordarles a nuestros amigos que el asunto del gran conflicto aborda tres temas importantes. Uno, el tema de la persona de Dios, el carácter de Dios y el gobierno de Dios. Por lo tanto, estos asuntos que tienen que ver con el gobierno divino, que está fundamentado en la ley de Dios, Dios dice, este tipo de cosas no pueden ser negociables. Es decir, aquí no podemos entrar en una transigencia. Y el enemigo, Satanás, lo que procura es precisamente que nosotros cedamos y negociemos para entonces entrar en su cancha de juego y vernos
vernos afectados por haber cedido en los principios de la ley de Dios o del carácter divino. Y esto se ve cómo es que Satanás trata de inculcarlo desde el primer diálogo que tiene con el ser humano, ¿no? Pero antes de esto, nosotros tenemos los escritos de N. G. White y podemos ver en sus escritos como Patriarcas y Profetas, capítulo 1, todo el diálogo del gran conflicto que pasa en la guerra en el cielo. Y cuando estudio ese capítulo con mis alumnos, ellos llegan a decir, bueno, pero ¿por qué no, antes de leerlo todo, llegan a la parte donde Satanás empieza con las mentiras y todo y empieza a decir, y dice, ¿y por qué Dios no lo sacó? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no le dijo? No, está mintiendo. Y es cuando te das cuenta de que, bueno, si hubiera él dicho, vamos a tratar de tener un diálogo y vamos a darle apertura a las ideas de Satanás que entran aquí al cielo, entonces estaría poniendo a un lado, como vienen siendo esos tres factores, y dándole entrada a las ideas de Satanás al cielo. Entonces, cuando vemos que esto llega a la tierra, vemos con Adán y Eva que dice frases como ciertamente no morirás, y estas tipo de ideas que va introduciendo para darles entrada a las ideas de Satanás, cosa que Dios no permitió en el cielo. Entonces, pero ahora en la tierra se empiezan a filtrar y es donde Satanás sutilmente empieza sus ataques. No empieza derecho con mentiras abiertamente, sino es la verdad con la mentira y una transigencia que hay entre esas dos para que entonces sea más fácil que los humanos caigan. Claro, la lección número 1 nos presentó lo sucedido durante el siglo primero de la era cristiana. La lección número 2 estuvimos viendo lo sucedido en los siglos 2 y 3. Esta tercera lección procura desarrollar el autor lo sucedido en los siglos 4 y 5 de la era cristiana, es decir, lo que se comprende del año 300 al 499, que viene siendo ese periodo del cuarto y quinto siglo, en donde la iglesia cristiana comienza a transigir porque es cuando el cristianismo se oficializa en el imperio. Y cuando el cristianismo se oficializa en el imperio, entonces los habitantes del mundo civilizado, al tener este encuentro con la iglesia cristiana viéndose ahora siendo la religión oficial en todo lo que era el mundo europeo en ese tiempo, todo lo que previamente era el Imperio Romano, pues se topa con que cómo vamos a hacer con nuestras creencias y nuestras posturas, y comenzaron a ceder, y es ahí donde la lección atinadamente comienza a hablar de cómo el sábado comienza a verse comprometido y se da cabida a un día que no tiene fundamento en la Biblia, sino que fue resultado de esa transigencia con el pecado. Vemos también ataques como el asunto de los santos para poder incluir ciertos dioses paganos. Y a mí me llama la atención todo esto porque pueden ver ustedes el día lunes, el último párrafo viene listando las diferentes cosas que se fueron incluyendo. Me llama la atención a mí cómo es que con el afán de ellos querer promover el cristianismo, tuvieron que transigir y dar y ceder a ciertas prácticas que no tienen nada que ver con lo que Cristo enseñaba. Y es un llamado para todos nosotros el tener muy presente lo fácil que es eso hacer cuando queremos a veces nosotros decir, es que queremos compartir el mensaje con los jóvenes y hay que llegarles de una manera más activa y llegarles de una manera diferente y a veces podemos estar transigiendo con cosas que no deben de tener lugar en nuestra iglesia. Entonces es aquí un momento para poder abrir los ojos, reflexionar y ver verdaderamente, porque también podemos caer en un tradicionalismo que no tiene lugar. Entonces, la base de eso es al segundo punto. No sé si quieres compartir algo antes de que vayamos al segundo punto para... Adelante, creo que al introducir el segundo punto nos va a dar la pauta para esto que estamos justamente mencionando. Exacto. Entonces, para nuestro segundo punto tenemos la supremacía de la Biblia. Entonces, venimos conectando toda esta parte de la transigencia y cómo no caer en transigencia, cómo saber qué es son las cosas que debemos defender a capa y espada y cuáles no. Llega la supremacía de la Biblia. Y es entonces ahí donde vemos desde el día martes y parte del miércoles también la importancia de poner la Biblia como base y fundamento. Y es que, Miguel, cuando empezamos a dialogar, en el caso de los siglos cuarto y quinto, la iglesia con el imperio y la iglesia con la sociedad, me parece que es importante aplicarlo en nuestros días, cómo nosotros vamos a estar negociando también
o compartiendo sin comprometer aquellos aspectos que son no negociables. Y los no negociables son aquellos que tienen un claro así dice Jehová en la palabra de Dios. Y este asunto de los no negociables en las escrituras, debemos de partir con lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos encontramos ahí de manera explícita lo que Dios dice, esto no puede negociarse. Por ejemplo, hablamos acerca del cuarto mandamiento, acordarte has del día de reposo para santificarlo, y hay claramente un así dice Jehová, y da las razones por las cuales el día de reposo debe ser el sábado. Por lo tanto, no es la idea del hombre, no es la idea de una denominación. Esta es una propuesta que viene del mismo dedo escrito por Dios en las tablas de la ley y que se observa a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento con Jesús y los discípulos observando el día de reposo, y que ahora vemos que ese entró en una negociación cuando el imperio entra después y se introduce un día diferente del que la Biblia nos presenta. Así que aquí nos topamos con un asunto. ¿Voy a incorporar en mi vida la observancia de un día que no tiene justificación en la Biblia, o voy a dejar que la Biblia siga teniendo la autoridad y entonces observar el día de reposo establecido por Dios y expresado en la Biblia? Y la lección es un llamado para todos los que estamos creyentes de la palabra, desde que tenemos que defenderla. Dice, tenemos que luchar contra cualquier atentado hacia lo que la palabra de Dios dice. Y a mí me llama la atención este llamado porque creo que es un llamado muy claro, pero que muchas veces podemos tomarlo de una manera diferente. Por ejemplo, no está diciendo, defiende lo que te han dicho que la Biblia dice, sino defiende lo que la palabra de Dios dice. Este es un llamado, no es ir a pelear afuera, sino es un llamado a abrir la escritura y leerla. Abrir la escritura y estudiarla, analizarla, para poder entonces entender lo que dice y no caer. La mejor defensa es conociéndola. Cuando Jesús estaba con el ataque contra Satanás en el desierto, la mejor defensa para salvaguardar la escritura fue conociéndola. Y eso entonces con un escrito podía responder. Es así como nosotros tenemos que responder. No es ir y atacar con ella, sino cuando cualquier idea como estas que quieran entrar a nuestra vida, nosotros podemos defender porque conocemos. Podemos defender porque la tenemos en el corazón y es lo que rige cada camino que tomemos. Claro, y yo creo que has puesto un ejemplo bíblico muy bueno, Miguel, porque Satanás en estos dos pasajes que la palabra de Dios nos presenta, tanto en Mateo capítulo 4 como en Lucas capítulo 4, en donde aparece la tentación a Jesús en el desierto, no es el enemigo únicamente apareciendo y dando mentiras completamente lejos de toda posibilidad o completamente extremistas, sino que las maquilla con, mira, tú tírate porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará a que te guarden en todos sus caminos. Es decir, el enemigo conoce la Biblia, va a citar la Biblia, pero le va a dar una interpretación para los fines que él persigue. Es por eso que nuestro conocimiento de las escrituras debe ser cabal, debe ser, no podemos nosotros conformarnos con una lectura superficial de las escrituras porque el enemigo las conoce. Satanás perfectamente, y te repito, las va a citar. Eso sucedió con Eva. Él citó las palabras de Dios porque las conocía. Eso sucedió con Jesús, citó la Biblia porque las conocía, y hoy en día tú te vas a encontrar con que vas a tener gente que va a citarte la Biblia de una forma distinta a la lectura natural de la misma para que puedas seguir o transigir e incorporar enseñanzas que no son el así dice Jehová. Entonces, para todos ustedes que nos escuchan, esto es una invitación para abrir la palabra, estudiar, llevar una vida devocional intencional. Y una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla y otra cosa es conocerla, verdaderamente creyendo, porque hay eruditos que la estudian, pero no la creen. Hay personas que lo creen, pero no la estudian. Entonces, aquí necesitamos encontrar el punto medio creyendo y estudiando. Entonces, es lo que necesitamos encontrar ese punto medio para entonces poder enfrentar esos ataques que el enemigo va a mandar continuamente.
Así es, así es. Y esto, Miguel, bueno, lo vemos en la parte del martes titulada Salvaguardados por su palabra, que es una serie de consejos muy importantes. Me gusta mucho cómo se cita hacia el final el Salmo 119 y los versos que allá Ujú. aparece. Hay uno en particular que es mi favorito, el 130, Salmo 119, 130, que dice la Biblia: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Es decir, aún la gente con la educación más básica, aún aquel que consideramos no entendido, cuando se refugia en la palabra, va a encontrar el refugio, va a encontrar el soporte, va a encontrar la guía necesaria para poder enfrentar a Satanás y sus artimañas. Y con eso podemos avanzar entonces al punto número 3, que tiene como título, le pusimos como título Noema, que viene en una de las palabras aquí en griego de la mente o de la razón que viene en las batallas que se enfrentan. Porque sí, empieza la batalla con la escritura, pero este campo de batalla también se mueve hacia la razón humana y la mente lo salvaguarda, ¿no? Entonces, ¿qué quisieras aportar para esta parte, pastor? Claro, hay quienes van a apelar y decir, bueno, esa es tu experiencia espiritual, pero esta es mi experiencia espiritual. Y de esa forma tratan de racionalizar para que la Biblia tenga una interpretación distinta, porque al final de cuentas tú la ves ahí por las cosas que tú has vivido y entonces yo voy a vivirla de acuerdo a las cosas que he vivido. Y este asunto de la racionalización es una forma de decir, ok, aun cuando la Biblia dice esto, mi mente me dice que yo debo interpretarla de esta manera y entonces empezamos a darle vuelta y comenzamos a darle vuelta porque hay cosas que no nos hacen sentido y tienen que hacernos sentido para incorporarlo. Y este es un riesgo que tenemos y corremos todos, Miguel, porque y por ser seres pensantes, queremos que todas las cosas nos hagan el sentido y si no nos cuadran, entonces no las vamos a incorporar. Vas a encontrarte con aspectos en la Biblia que en ocasiones tú dices, caray, la lógica no me cuadra. Y déjame poner un ejemplo. La lógica me dice que si yo devuelvo el diezmo, es decir, el 10% de mis ingresos, el 90% restante va a ser mejor que quedarme con el 100%. Eso no tiene lógica. Lo lógico es que el 100% me sea mejor que el 90%. Pero cuando la Biblia te dice que un 90% va a tener mayor bendición porque será un reconocimiento de quién es tu creador y de dónde proviene toda bendición, resultará una experiencia de vida mucho mejor. Por lo tanto, aun cuando haya cosas que en la racionalización no tengan el total sentido para nuestras vidas, vale la pena hacer la prueba y vale la pena echar la suerte con Dios y dejar que la Biblia y no la razón humana sea la que tenga esa preeminencia, es decir, el lugar prominente al momento de tomar las decisiones. No, qué gran ejemplo que has dado. Y a mí, de la parte de la lección, me llama la atención en el día miércoles, en los primeros párrafos, cómo es de que dice que uno de los ataques más eficaces del enemigo es hacerle pensar al cristiano o al ser humano en general, de que puede llegar a verdaderamente entender la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo. Y es aquí donde suceden todas estas cosas que mencionas, ¿no? Cuando uno quiere llegar a tener ese estudio y que sea guiado por mi experiencia, que sea guiado por mi problema, que sea guiado por mi facultad de pensamiento en vez de ser guiada por el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo quiere que se diga. La Biblia fue escrita por la guía del Espíritu Santo y necesitamos entenderla con la guía del Espíritu Santo. Entonces es necesario el a veces poner nuestra razón a un lado y permitir que el Espíritu Santo sea nuestra razón. Y es ahí donde Claro. entonces los ataques de Satanás tendrán un efecto muy, muy disminuido. Este es el principio que San Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, cuando nos dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es decir, Mm, cuando nosotros abrimos la Biblia, debemos dar posibilidad a que la Biblia sea la que nos abra, la que nos hable, mejor dicho.
Bien, mencionaste la parte del miércoles y hay una frase ahí que me gustó mucho cómo la plantea. Yo no la había escuchado, pero dice, como alguien ha afirmado acertadamente, como cristianos no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Esta es una forma muy elegante de decir, ten cuidado de poner tus ideas por encima de la Biblia. Debemos Ujú. proceder con la humildad necesaria para que la Biblia sea la que nos marque la pauta, la que sea nuestra brújula y la que vaya moldeándonos a nosotros y no nosotros querer moldear a las escrituras por más lógico o por más sentido que queramos nosotros Ujú. poner en la misma, ¿no? Y porque al final esto va a llevar a un montón de ataques que puede utilizar el enemigo para hacer a otras personas caer. Y es lo que a mí me llama la atención, que el título de la lección dice luz en la oscuridad, ¿verdad? Y muy fácil, si dejamos que estas dos cosas, tanto la Biblia como nuestra razón, y nos ponemos del lado de la oscuridad, esa oscuridad nosotros podemos llevarla hacia donde está la luz y hacer que esa luz se apague y que se convierta en más oscuridad, cuando nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que convertirnos en luz para poder llevarlo en esa oscuridad. ¿Por qué lo digo así? Porque una idea que, la, que salga de un corazón enojado, lastimado y que quiera ir con mi iglesia y decir, no, es que están mal por esto y esto, pero no viene de la parte del Espíritu Santo, sino viene de mi propio razonamiento, llega a afectar a muchos. Y el enemigo puede utilizarlo para llevarse a personas desde la iglesia fuera de ella. Y es ahí donde tenemos que doblegarnos de rodillas todavía más y tener presente la gran responsabilidad que conllevamos en este gran conflicto y cómo es de que nosotros somos parte de ello y es necesario el no transigir, sino estar del lado de Cristo en todo momento. Y eso nos lleva a un estudio de la Biblia, no basado en nuestra razón, sino en el Espíritu Santo. Y es de esa manera en la que podemos ponernos del lado de la luz y no de la oscuridad. ¿Sabes, Miguel? Y antes de ir al cuarto punto que tenemos en la lista, no quiero dejar de mencionar esto. Hay ocasiones en que la razón nos dice, bueno, es que la ciencia tiene este descubrimiento y la Biblia va contrario a lo que dice la ciencia. No olvidemos que los descubrimientos científicos también son progresivos. Y durante mucho tiempo se creyó, por ejemplo, que la Tierra era plana y esa era la forma de considerarlo, mientras que la Biblia decía que la tierra es una esfera o que la tierra es redonda y que cuelga sobre el vacío. Entonces, este tipo de cosas antes decían, no, no, pues la Biblia no puede estar en lo correcto porque la ciencia no nos dice que es así. En la medida en que la ciencia fue avanzando, fue reconociendo que la enseñanza de la Biblia era correcta y era válida. Y lo mismo nos puede estar pasando hoy en día. Si queremos nosotros colocar la razón y los sentidos por encima de la así dice Jehová, nos vamos a llevar tremendos chascos y es importante dejar que el escrito está tenga ese lugar predominante en nuestro proceder. Claro que sí. Y con eso vamos a ir al último punto, con el cual cerraremos, que se llama ataques presentes. Claro, sabes que la parte del viernes, justamente cuando estábamos dialogando para los temas o los puntos que enfatizaríamos con nuestros amigos, el segundo párrafo de la parte del viernes es el que quiero resaltar en este momento. Dice así la lección de escuela sabática. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Es decir, el enemigo va a poder decir la Biblia no tiene validez. O si se reconoce que la Biblia tiene validez, entonces va a introducir otras cosas para que la Biblia no tenga el lugar predominante. Y agrega, una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos, que es lo que acabamos de mencionar, o incluso estudios bíblicos que a veces adoptan posturas que, de ser aceptadas, socavarían la confianza en la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar hoy en día, Miguel, justamente con una serie de corrientes que se consideran estudios bíblicos, pero que parten de presupuestos en donde la Biblia no es la palabra de Dios inspirada. Puede ser que la Biblia sea vista como un libro escrito por humanos, puede ser que la Biblia sea vista como un libro de literatura más,
o puede ser que sea vista desde la perspectiva o desde la presuposición que va a justificar esta corriente social contemporánea y entonces la Biblia se debe adecuar a lo que como sociedad estamos promoviendo y hacer que se mire desde este otro ángulo social y la Biblia tomar otra connotación distinta en el proceso. Y esto me parece que nosotros en nuestros días, y esta es una aplicación muy importante porque estamos enfrentando esta clase de desafíos en el mundo teológico, en el mundo académico, como una oleada muy fuerte que está llegando a nuestra iglesia. Un ejemplo que da la lección de esto es, por ejemplo, en las fechas de Daniel, ¿no? De cuándo sucedió Daniel. Dice uno que, bueno, no pasó en esta época, sino pasó en otra que lo pone a 500 años de diferencia y entonces eso dice, no, pues no pasa nada, 500 años para nosotros no hay ningún problema, pero lo que hace es poner en duda lo que la Biblia está poniendo, está diciendo y entonces parecen cosas pequeñas, pero que en realidad están siendo ataques muy fuertes hacia lo que viene, hacia lo que es la Biblia. Y estas cosas suceden más de lo que uno piensa. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la secundaria, en la prepa, una de mis maestras era adventista, pero decía, bueno, es que para yo poder conectar lo que dice la Biblia y lo que yo sé de ciencias, para mí no fueron 7 días literales de creación, sino fueron días de creación donde pasó un día y mucho tiempo después y luego se creó algo y mucho tiempo después y luego se creó algo. Entonces parece, no, pues sí, tiene sentido, ¿no? Pero está haciendo un ataque a lo que la Biblia está diciendo abiertamente. Entonces son cosas así que cuando uno los acepta sin ir de nuevo a la Biblia, sin ir en oración, sin ir buscando el Espíritu Santo que guíe, entonces lo aceptamos y poco a poco ese granito de arena va creciendo y va creciendo y va creciendo, una bolita de nieve que va creciendo y se convierte en una avalancha de ideas que después dice, ah, es que la Biblia no dice nada, no es verdad, es que lo que la Biblia dice no tiene coherencia, no tiene sentido, porque poco a poco hemos dejado que esa bolita de nieve vaya creciendo a tal punto de que ya después no se puede controlar y toda nuestra edificación de ideas se cae porque hemos permitido que poco a poco vayan entrando y deteriorando nuestra estructura, que debe estar basada siempre en la palabra, debe estar basada en nuestra conexión con el Espíritu Santo. Y como estas podemos empezar a enlistar muchísimas que hay hoy en día, pero no es el propósito de este diálogo, pero sí el que podamos estar con los ojos abiertos y el corazón abierto para poder estar conectados con Cristo y que podamos estar conectados con su palabra, para que cuando estos ataques lleguen, nosotros podamos estar bien fundamentados, sabiendo por qué creemos lo que creemos y hacia dónde va lo que creemos. Y conociendo estos ataques, es la mejor, en momentos de guerra, las personas buscan contener información de cómo los vienen los ataques. Y entonces para de esa manera estar mejor preparados cuando los ataques del enemigo vengan. Nosotros sabemos cómo vienen los ataques del enemigo. Y es un momento entonces de prepararnos, porque solo saber cómo vienen no sirve de nada si no nos preparamos. Necesitamos prepararnos y estar conscientes de lo que sabemos bajo el estudio, la preparación y la guía del Espíritu Santo para entonces poder salir victoriosos junto con Cristo. Claro que sí. La Biblia es, desde nuestra perspectiva, la palabra de Dios, el libro inspirado de Dios, y si así lo es, tiene toda la autoridad para establecer cómo debo vivir y practicar cada día mi vida. Gracias, Miguel. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos. Hasta luego.